Muy buenos días, les saluda su capacitador Joel Gomero Herrera de Capacitaciones Ancash. En esta nueva entrega vamos a hablar sobre las tarjetas madres, sobre las mainboard. Ya recordando que estamos en la cuarta sesión, pasando la segunda semana ya, vamos a entrar a la tercera semana y estamos cerrando esta semana, ¿no?, con la cuarta sesión que corresponde a los mainboard o tarjeta madre, ¿no? Los mainboard. En este capítulo vamos a conocer las características y componentes más importantes del mainboard. Veremos las principales fallas que puede presentar y entregaremos los pasos necesarios para enfrentar estas dificultades y, llegando el caso, proceder a su reemplazo correcto, ¿no? Entonces ahí podemos ver esa imagen, ¿no?, donde nos habla lo que acabamos de decir. Bien, en este capítulo también vamos a ver sobre sus características y los componentes. También vamos a hablar de la plataforma AMD e Intel. Y vamos a ver un circuito impreso, su chipset, componentes integrados. Vamos a ahondar un poco el tema sobre los errores del POS, ¿no? ¿Qué es el POS? El famoso POS, ¿no? Y por último, las actividades que están referentes al tema de esta sesión. Características y componentes. El mainboard es una placa del tipo PCB multicapa, con una gran cantidad de microcomponentes y diminutos chips soldados. Determinado grupo de esos componentes soldados conforman las distintas partes esenciales de la placa. Algunos son más claramente visibles y fáciles de identificar, mientras que otros no son tangibles en forma directa y parecen permanecer abstractos a simple vista. A continuación, dice, vamos a listar las piezas o conjunto de piezas más importantes, la función que desempeña cada una y sus características básicas para obtener un panorama general de la placa madre, ¿no? La placa madre podemos conocerla como tarjeta madre, placa madre, mainboard, ¿no? Distintos nombres que conocemos a esta placa, ¿no? Ok. Vamos a ver, siguiente diapositiva, PCB, ¿no? Ahí vemos la parte posterior de una placa, ¿no? Vemos que tiene chips integrados, ¿no? Vemos que tiene los chips integrados, ¿no? Una placa PCB multicapa de 7 capas, ¿no? Y la sigla PCB proviene de Printed Circuit Board o placa de circuito impreso. Debido a la gran cantidad de microcomponentes soldados al mainboard, los modelos actuales suelen basarse en un PCB multicapa, es decir, en distintas capas independientes de algún metal conductor, generalmente cobre, separada por algún aislante como la baquelita o la fibra de vidrio, entre otros elementos. Módulo regulador de tensión. El VRM, ¿no?, Voltage Regulator Module, y el VRD, Voltage Regulator DOE, son circuitos electrónicos que le suministran al procesador y a otros componentes críticos la tensión de trabajo adecuada. El VRM, ¿qué es el VRM? Es capaz de brindar energía, dice, a distintos procesadores con diferentes tensiones en un mismo mainboard, ¿no? Es capaz de brindar energía a distintos procesadores. Recordemos que el VRM y el VRD están puestos en todas las placas, y como sabemos, las placas más actuales, ¿no?, ahora vienen ya, ¿no?, se puede integrar procesadores 2, 4, 6 procesadores, 8 procesadores, ¿no?, como veíamos en la sesión anterior. Entonces el VRM, dice, es capaz de brindar energía a distintos procesadores con diferentes tensiones en un mismo mainboard. Un VRD es un circuito que cumple la misma función, ¿no?, que cumple la misma función que un módulo VRM, con la diferencia de que forma parte de la placa en sí. Es decir, sus componentes vienen soldados al PCB. Esto, entre otras ventajas, disminuye considerablemente los costos de producción. O sea, al venir soldado, al estar soldado ya en la placa, va a disminuir los costos, ¿no?,
va a disminuir los costos de producción. ¿Por qué? Porque como viene soldado, ¿no? Ya está integrado en la placa, mientras que el VRM no. Entonces, los componentes que integran el circuito VRD pueden encontrarse en el mainboard justo alrededor del zócalo del procesador. Aquí están, VRM, VRD, ¿no? Ok, las placas madre de alta gama o de buena calidad emplean capacitores de estado sólido, más estables y de mayor vida útil que los electrolíticos y bobinas de ferrita, por la misma razón que los capacitores. Es necesario considerar que el empleo de estos componentes en la fabricación de mainboard impacta en el costo final del producto y también en su estabilidad y vida útil, dice, ¿no? Ok, veamos la siguiente diapositiva. Chipset. El chipset es un conjunto de chips, principalmente dos, ¿no? Dos chips. ¿Y cómo se llaman esos dos chips? El NOR bridge, o también conocido como el puente norte, y el South bridge, también conocido como el puente sur, cuya función es administrar el flujo de información entre todos los dispositivos de la placa madre, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el puente norte, ¿no? Es el que controla el acceso de alta velocidad a la RAM y a la tarjeta de video, ¿no? Este es el puente norte. También controla la velocidad de la CPU, que controla la velocidad a la que la CPU se comunica con todos los demás componentes de la computadora. A veces la tarjeta de video está integrada en el puente norte, ¿no? A veces dice la tarjeta de video está integrada acá como vemos, ranura de adaptador de gráficos PCI Express, ¿no? Y el puente sur permite la comunicación de la CPU con dispositivos de menor velocidad, entre ellos discos duros, puertos de bus serial universal y ranuras de expansión. Por supuesto que este corazón que sincroniza los diversos componentes no puede trabajar con cualquier combinación de frecuencias, es decir, debe haber una cierta armonía entre las distintas frecuencias, procesadores, bus, memoria, para que el chipset pueda relacionarlas correctamente. Ok, continuamos. Zócalo para procesador, zócalo para memoria y zócalo de expansión. Vemos allí los gráficos, ¿no? Imágenes referenciales a lo que es un zócalo del procesador. Y el zócalo principal del mainboard o de la placa madre está destinado a conectar el procesador, el cerebro de la computadora, como veíamos en la sesión anterior. Dice, las placas madre para equipos de escritorio suelen incluir un único zócalo para el procesador, mientras que las destinadas a servidores de red pueden tener 2, 4 o más zócalos, las cuales están destinadas para dicho elemento. Los zócalos para la memoria RAM, los slots destinados a los módulos de memoria RAM en el mainboard tienen un aspecto fino y alargado. El tipo de zócalo depende de la plataforma, es decir, del procesador y de la clase de controlador de memoria que éste incorpora. Puede ser DDR2, DDR3, FBDIMM. La cantidad de slots de memoria depende, por su parte, del tipo de mainboard. Depende del tipo de mainboard, ¿no? Sea gama alta, gama media o gama baja, que vamos a ver a continuación. Zócalos de expansión. Los zócalos de expansión, dice, el tipo y la cantidad de buses y zócalos de expansión varían en cada modelo de mainboard. Los buses de expansión son los encargados de transportar la información desde el chipset hasta los zócalos de expansión. En equipos de gama baja a media no suelen utilizar los 2 o 3 zócalos de expansión disponibles, ya que desde ese año los mainboard incorporan las interfaces de uso más frecuente, que vamos a ver también en las siguientes diapositivas, ¿no? Los cuales son la tarjeta de video, interfaz de audio, placa de red, Ethernet, etcétera, ¿no? Sin embargo, la placa madre de gama alta no suele incorporar interfaz de gráfico, de modo que el usuario puede conectar una o más tarjetas gráficas a elección y según sus requerimientos específicos. O sea, en las tarjetas de expansión, ¿no? Vas a poder colocar una tarjeta gráfica, ya que las placas de gama alta no vienen integrados su tarjeta de video.
puesto que al ser una placa de gama alta va a trabajar con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque requiere de hacer trabajos más pesados. Por ejemplo, la placa de gama alta, donde se va a realizar trabajos de ingeniería, trabajo de edición de video, no viene con su placa. ¿Por qué? Porque obligatoriamente, si tú vas a realizar un trabajo de diseño, un trabajo de ingeniería, vas a requerir de una placa, de una tarjeta adicional, y esa se va a insertar en su slot de video, ¿no? Por eso las placas de gama alta vienen con mucho más slot de video. Por ejemplo, si tú quieres usar una tarjeta de video, quieres usar una tarjeta de red, una tarjeta de sonido, quieres usar una tarjeta de capturador de video, lo pones también, ¿no? Entonces puedes utilizar varios componentes externos o varios periféricos externos para trabajos más que demanden mayor trabajo a un procesador, a una placa, ¿no? Además de tarjetas gráficas, los zócalos de expansión permiten conectar todo tipo de placas, como sintonizadores de televisión, controladoras de disco, controladores USB o controladores fireware y un largo, ¿no? Etcétera. Ok, puertos de conexión. Vamos a ver los puertos de conexión. Los puertos de conexión, dice, los mainboard incluyen una cantidad y variedad de dispositivos integrados que van más allá de las clásicas interfaces de video, audio y red. Cada modelo de placa madre disponible en el mercado posee una combinación de interfaces y puertos que lo diferencian del resto y lo vuelve útil para distintas necesidades. Las placas madre modernas ofrecen una gran variedad de puertos externos, desde PS2 y Ethernet, pasando por USB y fireware, hasta otras tecnologías como Thunderbolt, HDMI y DisplayPort. Dice, para los dispositivos del interior del gabinete, los mainboard incluyen los puertos de las controladores de disco incorporadas, paralel ATA, serial ATA y SAS. Dependiendo del modelo, también hay conectores para enchufar puertos USB adicionales. Por ejemplo, vamos a hablar un poco, ahí vemos en la diapositiva las imágenes, pero vemos algunos cables, algunos conectores que no conocemos, ¿no? Bueno, normalmente podríamos decir que este es un cable USB, ¿no? Porque ya conocemos el cable USB. Podríamos decir que este es una tarjeta de red porque tiene su conector para un conector RJ45 que sirve para internet. También podremos decir que acá tenemos un cable, ¿no? Con su conector para lo que es un teclado, ¿no? El teclado es de su conector color moradito y el color verde es para USB, ¿no? Entonces podremos reconocer fácilmente los conectores, ¿no? Más comunes porque lo hemos visto desde placas de gama baja, ¿no? Gama media, que siempre vienen esos tipos de conectores, ¿no? Más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver los más comunes también, ¿no? Pero aquí estamos viendo los cables. Entonces podemos decir que este es cable USB, acá se inserta el cable de red, acá este es para el teclado y este para el mouse. Pero si vemos estos conectores de aquí, estos de aquí, que son ya más actuales, quizás nos preguntamos, ¿qué son esos cables? ¿Para qué sirven? Bien, vamos a nombrar cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer cable que vemos aquí es el cable, ¿no? Que se usa en el puerto Thunderbolt. El puerto más potente, dice, y versátil que existe hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque transfiere datos, carga dispositivos y emite video a través de un único conector compacto en el doble de ancho de banda que la generación anterior. Bueno, ¿saben a cuánto podemos transmitir datos a través de ese único cable? No, podemos transmitir datos, video a través de ese único cable. Y podemos transmitir datos hasta 40 gigabytes por segundo, ¿no? En el caso de el cable de esta figura de acá que vemos con este cable, este tipo de conector que es medio rectangular, pero en esta parte de acá es medio circular, ¿no? Es cable fireware, ¿no? Puerto serie de alta velocidad para dispositivos que funcionan realmente a alta velocidad.
Puede ser, por ejemplo, cámara de video o disco duros, ¿no? Etcétera. Transfiere a 400 megabits por segundo, ¿no? El de acá transfiere a 40 gigabits por segundo, pero este transfiere a 400 megabits por segundo. Ok. Vemos aquí este cable, ya se familiariza más con cada uno de nosotros, puesto que, por ejemplo, tenemos ya las computadoras actuales, te vienen con esas entradas, los televisores actualmente ya utilizan HDMI y ese es el cable HDMI, ¿no? Responde a las siglas High Definition Multimedia Digital, interfaz multimedia de alta definición, que transfiere a través de este cable, ¿no? Transferimos audio y video. Ok, y por último, esta figura de acá, que es entrada DVI, ¿no? Digital Visual Interface o interfaz visual digital, ¿no? Que envía señal solamente a través de este cable, envía señal digital de video del PC, o sea, de la computadora, hacia un periférico de visualización. Puede ser un monitor, un televisor, ¿no? Porque los televisores, algunos televisores ya también tienen estas entradas, que es el DVI, ¿no? El Digital Visual Interface o interfaz visual de video digital. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre el BIOS, ¿no? El BIOS, su sigla significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada, salida, y no es más que un software o en realidad un firmware, es decir, un programa alojado en un chip. Es el programa de inicio a bajo nivel que todo mainboard posee, o sea, todas las computadoras, todas las mainboard, todas las placas madre, todas las tarjetas madres traen, ¿no? Su BIOS, ¿no? No hay placa que no tenga BIOS. Todas las placas poseen este BIOS. Algunas la traen integradas, como vemos en este BIOS de aquí está incorporada, está soldada, viene ya en la placa madre, otros no, ¿ok? Pero el BIOS es el encargado de gestionar el proceso inicial de arranque enviándole órdenes al hardware, ¿no? Además, realiza comprobaciones de verificación para determinar si los dispositivos están en condiciones de funcionar y luego ejecuta la orden llamado Bootstrap, que lleva a cabo la búsqueda y carga del sistema operativo. Ok. Vamos a hablar ahora un poco sobre plataforma plataforma AMD y la plataforma Intel. Dice, en informática, el término plataforma se refiere a la base empleada por determinado equipo, ¿no? Ya sea de escritorio o portátil. Esta plataforma está dada por los tres componentes principales del sistema: el procesador, el mainboard y los módulos de memoria RAM. Por ejemplo, si yo en el examen final, y podría hacer una pregunta, ¿no? Para poder pasar al segundo módulo, te diría, la plataforma, ¿por qué componentes principales está dada, ¿no? En el sistema? Entonces tú me podrías responder por el procesador, el mainboard y los módulos de memoria RAM. Exceptuando el caso de los módulos de memoria RAM, las dos plataformas existentes, AMD e Intel, no son compatibles entre sí a nivel de hardware. O sea, si queremos instalar un procesador Intel en un mainboard diseñado para la plataforma AMD, no vamos a poder hacerlo, porque el zócalo del procesador está diseñado para recibir solo determinados procesadores del otro fabricante. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un procesador de una placa Intel, suponiendo que esa placa se malogra, se quema, yo por X motivos compro una placa de la marca AMD. No quiere decir de que el procesador que yo lo he tenido usando en mi placa Intel, voy a agarrar y lo voy a poner en mi placa AMD. No. ¿Por qué? Porque este procesador está diseñado única y exclusivamente para la placa con zócalo Intel, más no AMD. Por lo tanto, AMD e Intel no es compatible a nivel de hardware, pero sí a nivel de software.
¿Por qué a nivel de software? Porque vamos a poder usar, por ejemplo, el Windows 7 en AMD y también el Windows 7 lo podemos utilizar en Intel. O sea, a nivel software sí es compatible, pero hardware no. Y sabemos que hardware, cuando hablamos de hardware, es la parte física de la computadora, todo lo que podemos tocar. Y el software es la parte lógica, lo que podemos ver pero no podemos tocar. Ejemplo, podremos decir el sistema operativo, los programas, por ejemplo el Office, los programas de diseño, ¿no? CorelDRAW, Photoshop, ¿no? Es el software, ¿no? Y hardware es la parte física, la placa, el procesador, la memoria, todo lo que podemos tocar y podemos ver a la vez. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, antes de hablar sobre el armado de la computadora, dice, ¿qué ofrece el mercado? El mercado actual cuenta con dos fabricantes de procesadores, AMD e Intel. No, en la actualidad son los dos únicos fabricantes que hay, AMD e Intel, ya que Cyrix, IBM y VIA abandonaron hace años el desarrollo y la fabricación de procesadores para PC de escritorio. Por suerte para los usuarios, Intel no quedó sola. Una pequeña empresa californiana, ¿no?, llamada AMD, continuó fabricando procesadores para PC como lo hizo desde principios de la década de 1980. Actualmente, al existir dos empresas que compiten arduamente entre sí, ¿quién es el principal beneficiario? Sabemos que el principal beneficiario es el usuario. ¿Por qué? Porque la competencia implica aumentar el rendimiento en cada nuevo modelo, reducir su consumo energético y, dentro de lo posible, disminuir los costos de los procesadores para captar la atención del público. O sea, cuando hay una competencia, por ejemplo, tú tienes una competencia a un costado de tu casa, donde ofrece los mismos servicios que tú tratas de, quizás, de ofrecerle más beneficios. Por ejemplo, darle una mayor atención, abrir más temprano, ¿no? Darle un soporte, un servicio a domicilio, ¿no? Que la competencia quizás eso no lo hace. Entonces tú, al ofrecer esos servicios, la competencia va a preferir ir donde ti porque tú ofreces mayor beneficio, mejor calidad, mejor atención que el otro. Entonces eso es lo que produce la competencia, ¿no? Y es bueno para nosotros que exista AMD como Intel, ¿no? Para poder, y ya queda en el usuario la elección, ¿no? ¿Cuál de ellos prefiere? Si AMD o Intel. Dice, la elección depende sobre todo de la época. En la actualidad, Intel ofrece procesadores de excelente rendimiento a costos aceptables para la mayoría de los usuarios. Pero esto no significa que Intel sea mejor, ni mucho menos. En la era del procesador, por ejemplo, Pentium 4 de Intel, ¿no? Cuando hablamos de Pentium 4 estamos hablando Intel. AMD lanzó al mercado unos excelentes procesadores, los famosos, no sé si lo recordarán, llamados Athlon XP, que rendían más que los de la competencia y se comercializaban a un costo muchísimo menor, ¿no? Años antes, AMD desarrolló los procesadores Casei 2, que si bien no eran tan veloces como su competidor directo, el Pentium 2, ¿no?, resultaban tan económicos que permitieron el acceso a la computación hogareña a millones de usuarios en todo el mundo. Es un error frecuente medir a un fabricante por sobre otro solo considerando la performance. Cuando hablamos de performance hablamos de velocidad que sus procesadores son capaces de ofrecer. En realidad, aún ante esta situación debemos analizar una serie de factores y sobre todo ver si nuestro presupuesto llega a cubrir el costo del procesador que necesitamos adquirir. Ok, ahora vamos a hablar sobre el armado de una computadora. Al armar parte por parte un equipo nuevo o presupuestarlo, lo primero que debemos tener en cuenta es el objetivo al que se destinará esa computadora. No es lo mismo pensar en un equipo para jugar que en uno para oficina básica o para realizar diseño gráfico, animación tridimensional o análisis científico. Dice, al actualizar o armar una nueva computadora, debemos de tener en cuenta varios factores. Computadora nueva, ¿para qué se va a utilizar? ¿A qué tipo de componentes quiero conectarla? ¿Y cuánto dinero debo gastarla? Debo de gastar, ¿no?
Veamos en la siguiente diapositiva, vamos a verlo más detallado. Por ejemplo, dice 1, ¿para qué se va a utilizar? No, si vamos a comprar un equipo, no debemos de hacernos esa pregunta. ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué desea hacer con la computadora? O sea, ¿qué vamos a ejecutar? ¿Qué trabajo vamos a realizar? ¿Vas a adquirir o crear un nuevo sistema doméstico para la familia? ¿Vas a crear una estación de trabajo para un cliente en una empresa de arquitectura que necesite ejecutar aplicaciones con uso intensivo de gráficos como AutoCAD? ¿O vas a armar una máquina para juegos que le dé una ventaja sobre la competencia? Debemos hacernos esas preguntas cuando queramos adquirir una computadora nueva o actualizar nuestra computadora, ¿no? Dice, ¿a qué tipo de componentes quiero conectarla? No, debemos preguntarnos, ¿cuántos dispositivos externos y qué tipo de dispositivos externos estarán conectados a la PC? ¿Necesita un sistema de RAID? ¿El cliente requiere la conexión de componentes más antiguos o propietarios? ¿Necesita instalar una tarjeta gráfica potente? Bueno, esto me trae a la memoria, por ejemplo, un día, muchos días, ¿no? Con muchos clientes me llamaban y me preguntaban, Joel, mira, quisiera comprar una computadora, ¿cuál tú me aconsejas? Bueno, yo siempre le he sido sincero a un cliente, le he dicho, bueno, primeramente, ¿qué quieres realizar en la computadora? ¿No? ¿Qué trabajos vas a hacer? Bueno, yo solamente quiero para hacer mis documentos, ¿no? En el caso de la docencia, por ejemplo, solamente van a hacer algunos documentos y van a navegar por internet, ¿no? Bueno, en la actualidad ya no es así, porque un docente tiene que ahora realiza videos y todo aquello, ¿no? Pero antes era solamente que trabajábamos para ofimática y para internet, ¿no? Tipo una computadora para estudiantes. Entonces, yo le aconsejaba, pues, una computadora, le decía tal, y algunos me decían, pero yo quiero comprarme la última, me dice, pero yo le decía, pero ¿de qué te va a aprovechar a ti comprarte una computadora última, ¿no? Una ultimita, con tanta capacidad de memoria, con tanta capacidad de disco, si solamente la vas a usar para hacer documentos y para internet? Y también me trae a la memoria, un día me acuerdo un cliente me dijo, en el año, recuerdo 2009, 2010, cuando estaba el boom de las redes inalámbricas que salía por primera vez y existían los internet inalámbricos en ese tiempo, ¿no? Que no era muy común, que recién unos cuantos habían, ¿no? Recuerdo que yo en ese tiempo fui uno de los primeros aquí en mi provincia en repartir internet. Entonces, mi cliente, como a la actualidad trabaja en un muy buen trabajo, una compañía minera, me llamó un día y me dijo, Joel, ven para que armes mi computadora. Me he comprado la computadora, la última, me dice, la más actual, ¿no? La más actual, la ultimita, ya, que está tremenda mi computadora, así que quiero que venga y la armes y me pongas internet también. Entonces yo fui, ¿no?, a ver la computadora y efectivamente era una computadora, una última, ya no recuerdo las características ya, ¿no? Tenía un monitor bien grande, me recuerdo, pantalla plana y todo aquello de esa época. Y cuando la veo, una computadora muy, pero muy sofisticada, entonces yo le digo, oye, ¿y qué vas a hacer aquí? La verdad que yo no tengo mucho tiempo, sino que quiero poner internet para cuando venga a revisar mis correos que me envían en la empresa y bueno, ver qué más puedo hacer allí. Y yo me río y le digo, mira, ¿qué te parece si es que yo te traigo mi computadora? Le digo, y tú me das esta computadora, le digo, porque en realidad es una computadora muy sofisticada, ¿no? Que tiene muchas características, es muy buena, mucha velocidad y no la aprovechas en todo. Entonces hay clientes así que a veces se compran la computadora ultimita, pero la tienen ahí por gusto, ¿no? Y a veces uno que tiene una computadora menos sofisticada, cuando va donde un cliente, ese cliente tiene ese dinero para poder comprarla, tiene deseo de decirle, oye, dame tu computadora y yo te doy la mía, ¿no? Porque a veces nosotros con nuestra computadora que tenemos, que quizás no es muy sofisticada, pero hacemos maravillas, ¿no? Entonces, a eso es lo que
lo que tenemos que ver son preguntas que tenemos que hacernos cuando queremos aconsejar a los clientes a comprarse una computadora. Claro está de que a veces hay clientes de que como tienen dinero, bueno, se compran y no les importa el trabajo que vayan a hacer, simplemente ellos quieren tener esa computadora porque es la última. No, pero hay algunos clientes que quizás no tienen el suficiente recurso, el suficiente dinero para poder comprar una máquina. Te dicen, mira, quiero una maquinita, quiero usarla para esto y cuento con tanto dinero. Entonces, todos esos factores tenemos que ver al momento en que vamos a comprar una computadora. Gamas y modelos. Estamos frente a un mercado muy cambiante y dinámico, pero para darnos una idea e ir aprendiendo a diferenciar las distintas gamas, haremos un breve repaso por los modelos disponibles. Si bien ya hablaremos más sobre los procesadores y sus características, haremos un breve recorrido por los modelos que ofrece cada fabricante, divididos según su potencia y performance. Tenemos tres gamas: gama baja, gama media y gama alta. Ok, gama baja. AMD tiene procesadores básicos de rendimiento acotado, como los Athlon 2 y Sempron de socket AM3+. Por su parte, Intel cuenta con modelos como los Pentium DC o Dual Core para el socket 1155. La gama media, dentro de esta gama, AMD desarrolló modelos que se consiguen actualmente. O sea, en la actualidad hay estos modelos, ¿no? Como los APU A4, A6 y A8, de 2, 3 y 4 núcleos respectivamente. Intel comercializa modelos Core i3 y Core i5, de 2 y 4 núcleos respectivamente. Y en gama alta, para las tareas más difíciles, AMD diseñó modelos extremos como los FX 4100, FX 6100 y FX 8120, por nombrar solo algunos, de 4, 6 y 8 núcleos respectivamente. Intel tiene su procesador estrella para cautivar a los usuarios exigentes. Yo creo que ya estamos haciendo memoria cuál es ese procesador estrella, que es el Core i7, disponible en varios modelos con cantidades variables de memoria caché L3, entre otras características importantes. Exceptuando el caso de la memoria RAM, las plataformas AMD e Intel no son compatibles a nivel de hardware, como nombrábamos anteriormente, ¿no? Entonces, hemos estado nombrando cada uno de ellos. Ahora vamos a ver sobre el chipset, ¿no? Y ahí vemos una placa bien antigua. Dice, el chipset es el componente más antiguo del mainboard. Especifica sus prestaciones, como por ejemplo, qué procesadores soportará la placa madre, a qué frecuencia operarán sus buses, qué tipo de memoria RAM será compatible y qué interfaz de disco, video y demás puertos serán soportados. El significado de su nombre proviene del conjunto de chips, ya que en un principio el chipset estaba formado por decenas de pequeños circuitos integrados. Al menos esto era así en los mainboard para procesadores Intel 80286 y 80386. Ahí vemos en la figura una placa, ¿no? Para procesadores Intel 80286. Luego, gracias a la miniaturización, el número de chips se fue reduciendo hasta integrar decenas de chips en tan solo un puñado. Actualmente la tendencia de los fabricantes es a concentrar todo en 2 o 3 encapsulados, ¿no? Ok, dice en la figura, ¿no? Que vemos allí un viejo mainboard para procesadores Intel 80286 en el que el chipset ocupaba el 60% del espacio, ¿no? Por eso las placas eran bien grandes y los case, los gabinetes eran bien grandes y bien pesados eran antiguamente. Bien, componentes integrados. A continuación detallaremos las características principales de los dispositivos integrados en el mainboard, más precisamente de los puertos de comunicación que estos se encargan de controlar, qué ventajas ofrecen y para qué se utilizan cada uno. Por ejemplo, ahí podemos ver, yo podría decir que ese es una placa PC chip, ¿no? Ya que las placas PC chip eran de gama muy baja, ¿no? En donde estaba presente, ¿no? El puerto paralelo
¿no? Que vemos aquí en el número 1, puerto paralelo, que sirve para conectar las impresoras u otros dispositivos, escáneres, plotters y tantos periféricos más que pueden añadirse externamente. En el número 2 vemos el puerto RJ45. ¿Para qué sirve? Para conectar el cable de red, ¿no? En el puerto número 3 y en el puerto número 4, ¿no? Es puerto de audio, ¿no? Puerto de audio, el verdecito es para conectar nuestros parlantes, este es para conectar una línea de entrada y el número 5 es para nuestro micrófono, ¿no? Número 6, puerto USB, ¿no? Número 6, aquí está puerto USB el 6 y es para conectar nuestros USB, ¿no? Nuestros pendrive también conocidos, ¿no? Sirve para conectar, igual el puerto 8, el 7, ¿no? Sirve para conectar todos aquellos. El puerto 9 para conectar nuestro monitor, ¿no? Nuestro monitor VGA. Y, a ver, ¿cuál más nos falta? Ah, ok, el 10, que el PS2, que es para teclado, por eso les decía anteriormente, color morado. Y el 11 PS2, puerto de color verde, que es para el mouse. ¿Ya? Ok. Quizás yo le podría poner en el examen también esta figura y te podría decir, detállame los puertos que ves a continuación. Así que es muy importante, alumnos, de que tengan presente, ¿no? Ya que va a ser un examen, el examen final constará de muchas preguntas, las cuales va a permitir de que ustedes puedan pasar al segundo módulo, ¿no? Ok, continuamos. Interpretar errores en el POS, ¿no? ¿Qué viene a ser el POS? Como sus siglas en inglés hacen referencia a Power On Self Test o autoprueba de arranque en un proceso de verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida en una computadora que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware. Ese viene a ser el POS. Los códigos de errores del POS son un método que utilizan las placas madres para informarnos acerca de inconvenientes surgidos durante la prueba y el diagnóstico inicial del hardware instalado. Dice, estos códigos son sonidos o pitidos emitidos en combinaciones de distinta longitud y frecuencia, generalmente llamados bips. Según cuál sea la combinación, significará cierto error, ¿no? Cuando prendemos nuestra máquina, ¿no? Presionamos el botón de encendido de power, vamos a ver de que emite un bip, ¿no? ¡Tip! Entonces, eso hace referencia de que nuestra computadora ha iniciado correctamente, ¿no? Son los pitidos, son los bips que emite la computadora. Entonces dice, si bien los códigos del POS están establecidos como un estándar internacional, ¿no? Cada fabricante puede decidir cambiarlos y agregar códigos personalizados. Estos son particularmente para cada marca y pocas veces significan los mismos envíos de distinta procedencia. Estos pitidos nos informan acerca de errores de hardware o de comprobación de fallas y están detallados en el manual del BIOS del fabricante. Debemos tener en cuenta que existen combinaciones que son más frecuentes que otros, como las fallas en la comprobación de memoria RAM, falla en la comprobación del chip de video y el que siempre deberíamos escuchar, un solo bip, como lo decía anteriormente, un solo bip que significa POS correcto y sin errores. Si no tenemos herramientas dedicadas, dice, para diagnosticar el significado de las advertencias, por ejemplo, este de acá es una tarjeta PCI Code Tester que va a servir o nos va a ayudar para detectar errores en la memory. Pero si no tenemos las herramientas dedicadas para poder diagnosticar el significado de las advertencias, la interpretación de estos códigos, o sea, de los sonidos, de los bips o de los pitidos, estará sujeta exclusivamente a la experiencia del técnico informático. Cuando éste tiene una vasta experiencia en la reparación, con solo escuchar la combinación de bips o de pitidos, podrá deducir en qué etapa podría estar la falla y la forma de solucionar el problema, alumnos, ¿ya? Entonces, eso ha sido correspondiente a la sesión número 4, donde hablamos de mainboard. En la siguiente diapositiva vamos a ver las actividades o los test de evaluación, ¿no? También son 8 preguntas que tienen que desarrollar
que hay plazo hasta el día de mañana, domingo, 00 horas, ¿ya? Recordarles que el día de hoy, 5 de la tarde, vamos a tener el aula virtual, ¿no? La conferencia en vivo con todos los alumnos que tengan la disponibilidad de poder estar en el curso. Que Dios me los bendiga, que tengan un buen día y nos vemos el día de hoy a partir de las 5 de la tarde. Muy buen día y hasta pronto, jóvenes.